Bienvenidos de nuevo. Espero que estén teniendo un día tranquilo, porque lo que traemos hoy ha removido los cimientos del mundo del espectáculo turco y, por extensión, ha puesto en alerta a sus seguidores alrededor del planeta. Lo han visto en el título. Se habla de una filtración de material íntimo que involucra a dos figuras queridas y observadas en cada paso, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Es un tema sensible. Lo abordaremos con respeto y con la información que circula, pero también con la intensidad que merece un hecho que ha causado tanta conmoción. Antes de entrar de lleno en el tema, les recuerdo que su apoyo es fundamental para este canal. Si aún no lo han hecho, toquen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Cada interacción suya nos impulsa a seguir trabajando y a traerles las historias más candentes, siempre con la perspectiva clara y directa que caracteriza a escándalos de series turcas. Gracias por estar del otro lado y por formar parte de esta comunidad. En las últimas horas estalló un torbellino informativo. Varias cuentas en redes y algunos portales replicaron que habrían salido a la luz fotografías y videos de carácter privado atribuidos a Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Para quienes recién llegan a este universo, Halil es un actor y músico que conquistó al público con su mirada profunda y su sobriedad frente a las cámaras, y Esla es una actriz en ascenso meteórico, querida por su entrega y carisma. Juntos, se convirtieron en sensación gracias a su trabajo en Emanet, donde su química traspasó la pantalla y desató una ola de admiración que no se ha detenido. Esa conexión, nacida bajo reflectores y convertida en tema de conversación permanente, elevó la curiosidad alrededor de su vida personal. Sin embargo, la fama también atrae situaciones indeseadas. Según lo que se ha difundido, este material de contenido íntimo comenzó a circular sin autorización, lo que rápidamente incendió las redes. La respuesta fue inmediata. Los fans reaccionaron con una mezcla de incredulidad, indignación y preocupación, y el nombre de Halil İbrahim Ceylan y el de Esla Turkoglu empezaron a aparecer juntos en tendencias, acompañados de mensajes de apoyo y llamados a respetar la privacidad. Los comentarios se multiplicaron a gran velocidad. La comunidad que admira a Halil y a Esla pidió contención, empatía y responsabilidad. Quienes lo siguen desde sus primeros trabajos recordaron que, antes que estrellas, son personas con derecho a la intimidad. Otros subrayaron que compartir o reenviar contenido obtenido de forma ilícita es cruzar una línea ética. Y, como suele ocurrir, surgieron debates encendidos sobre dónde termina la curiosidad pública y dónde empieza el límite que no debe sobrepasarse. Es crucial aclararlo. Al momento de esta grabación no existe un comunicado oficial de Halil İbrahim Ceylan, de Esla Turkoglu ni de sus representantes que confirme la autenticidad del material atribuido a la pareja. Ese silencio, en medio del ruido, hace que todo se sienta más volátil. La magnitud de la difusión y la rapidez con la que se han replicado los contenidos sugieren que, al menos, muchos están dándolo por cierto, pero debemos aferrarnos al principio básico de no concluir sin pruebas y de esperar expresiones formales antes de afirmar algo como definitivo. Vivimos en tiempos en los que la información viaja a una velocidad que sorprende y, a veces, asusta. Un archivo puede salir de un teléfono y, en instantes, atravesar fronteras. Ese poder, tan fascinante como peligroso, nos recuerda que la seguridad digital es un tema serio, no un capricho. Teléfonos, nubes y aplicaciones son aliados cotidianos, pero también pueden volverse vulnerables si no se cuidan con criterio. Y cuando el blanco son figuras públicas, los riesgos se multiplican y se vuelven noticia. En este punto entra en juego algo más humano que cualquier algoritmo, la empatía. Imaginar el golpe emocional de ver tu intimidad expuesta, de sentir que te arrebatan un espacio propio, ayuda a comprender por qué tantos usuarios han pedido detener la circulación de enlaces y capturas. Para Halil, un artista de perfil contenido y reflexivo, este tipo de exposición choca con su manera de encarar la vida profesional, concentrada en el trabajo y la música. Para Esla, determinada y luminosa, la situación representa un desafío a su fuerza y a su delicada relación con los medios. Juntos, enfrentan una tormenta que ninguna fama justifica. Por supuesto, hay quienes buscan interpretar silencios y gestos. Se habla de posibles pasos legales, de estrategias de comunicación y de la necesidad de crear un cerco de protección. Algunos periodistas especializados han recordado casos similares en la industria, con demandas contra quienes alojan y distribuyen contenido robado. Este revuelo podría abrir discusiones sobre normas más estrictas y sobre la responsabilidad de las plataformas ante hechos que afectan la privacidad, aunque sepamos que la regulación siempre corre detrás de la tecnología. Entretanto, el fandom se organizó para denunciar enlaces y reportar cuentas. Se vieron hilos con explicaciones sobre por qué no dar clic, por qué no guardar, por qué no reenviar.
Mensajes de "estamos con ustedes" inundaron comentarios, y más de uno compartió recuerdos de escenas de Emanet que los hicieron enamorarse de la dupla. Es una reacción que mezcla amor, defensa y una promesa tácita de esperar lo que ellos decidan decir cuando elijan hablar. Sería injusto ignorar el otro costado de esta historia. El interés que despiertan Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu es gigantesco. Cada aparición, cada gesto, cada coincidencia, termina siendo analizada. Esa lupa constante alimenta titulares y videos, pero también sumas de presión. Por eso, ante un episodio como este, se vuelve imprescindible recordar que hay límites. Que preguntar no es lo mismo que invadir. Que observar no autoriza a apropiarse de lo que no te pertenece. El ánimo general en redes oscila entre la rabia por la filtración y el llamado a la calma. Muchos piden que, hasta que exista un pronunciamiento oficial, se trate el tema con cautela. Y, en paralelo, empezó el debate de siempre. ¿Tienen las celebridades menos derecho a la privacidad? La respuesta sensata es que no. Exponerse profesionalmente no implica firmar un permiso para que el mundo hurguetee en lo íntimo. La atención pública tiene un precio. Sí, pero ese precio no debería ser la renuncia a la dignidad personal. Una derivación posible de todo esto es la conversación sobre educación digital. Blindar dispositivos, usar contraseñas robustas, autenticar cuentas, evitar respaldos automáticos sin control, son hábitos que reducen riesgos para cualquiera, famoso o no. Pero la prevención técnica se queda corta si no hay un cambio cultural, si no asumimos que dar play a algo que sabemos que fue obtenido sin consentimiento legitima a quienes lucran con el daño. También es válido preguntarse cómo se procesan emocionalmente estas crisis. Halil, con su energía calma, podría elegir el silencio hasta que todo quede claro. Esla, con su temple, quizás encuentre un mensaje breve y contundente para marcar límites. O tal vez decidan atravesar esto juntos desde la discreción absoluta, apoyados en la familia y en su círculo de confianza. En cualquier caso, lo esencial es que su decisión sea respetada y que no se fuerce ninguna palabra que no deseen decir. La prensa, mientras tanto, camina una cornisa. Informar sin revictimizar, contar sin propagar material prohibido, citar sin amplificar enlaces. Hay quienes lo están haciendo con responsabilidad y quienes han cedido a la tentación del clic fácil. La audiencia, a su vez, premia o castiga con su atención. Y aquí es donde la comunidad de Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu ha dado una muestra de madurez. Priorizó el apoyo por sobre la curiosidad. Que nadie se confunda. La conmoción es real y las consecuencias pueden ser serias. Además de lo legal, la filtración de algo íntimo afecta la autoestima, la confianza y el vínculo con el propio trabajo. Aun cuando la ola baje, quedan marcas. Por eso es tan importante desactivar la lógica del consumo de lo prohibido, una dinámica que convierte en espectáculo lo que nunca debió abandonar la esfera privada. Mientras aguardamos definiciones, lo más responsable es escuchar, no suponer. Si Halil y Esla deciden hablar, será su voz la que pondrá fin a las dudas. Si optan por no hacerlo, también será su derecho. En cualquier caso, su trayectoria y su entrega profesional no deberían quedar opacadas por esta sacudida. Emanet fue el punto de encuentro para millones de espectadores, y la química que compartieron en pantalla es un recuerdo que merece seguir limpio de morbo. Para cerrar, gracias por acompañarnos y por elegir un espacio donde la información se trata con cuidado. Cuéntenme en los comentarios. ¿Cómo creen que debería abordarse socialmente una situación así? ¿Piensan que las plataformas deben ser más firmes para cortar de raíz estas cadenas? Me encantaría leerlos. Si este video les aportó una mirada clara, dejen su like, compártanlo para que más gente reflexione, sobre todo, suscríbanse y activen las notificaciones. Desde Escándalos de Series Turcas seguiremos atentos, con la promesa de mantenerlos informados sin cruzar los límites que jamás deben cruzarse. Hasta aquí, una historia que ojalá no hubiera que contar. Una historia que apela a nuestra humanidad, a la capacidad de frenar y decir, no todo vale por un par de clics. Lo prioritario ahora es respetar el tiempo y la forma que elijan Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Que la empatía, y no el morbo, marque el tono de lo que viene. Y que, cuando miremos atrás, quede claro que, incluso en la tormenta, supimos estar a la altura.